las clases de procesos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo tienen presente? Ah, ¿lo tienen presente? O sea, sí. Buenos días, licenciada. Sí, llegamos a la interposición, el artículo 120. Ok, muy bien. Tengo presente que ya se les envió también esas diapositivas, ¿verdad? De las clases de procesos. Sí. Muy bien. Entonces, ¿quién puede indicarme qué clases de procesos conocemos? No, también de acuerdo a nuestro código, ¿verdad? ¿Qué clases de procesos conocemos? Licenciada, bueno, yo recuerdo Buenos que, días. buenos días, licenciada, que existen de conocimiento, creo yo, y se clasifican en constitutivos, declarativos y de condena. Esos son los que me recuerdo ahora. Muy bien, muchas gracias. Y sí, en los procesos de conocimiento están los declarativos, justo, ¿verdad? Esos son los de conocimiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué otros tipos de procesos conocemos? O dentro de estos procesos que tú nos acabas de mencionar, ¿cuál podría ser un ejemplo? Bueno, sí tienen que Licenciada, tener. eh, Adelante. un ejemplo, por ejemplo, en los de condena es el pago de daños y perjuicios. Muy bien, Ujú. sí. Un declarativo podría ser cuando se le declara dueño a alguien de un bien o algo así. Sí, ¿verdad? En los declarativos tenemos todos el juicio ordinario, ¿verdad? Que pues ahí la mayoría, ¿verdad? De controversias que no tengan establecida un trámite en específico, pues va a ser a través del juicio ordinario, que son los declarativos, ¿verdad? Por lo regular, pues van a declarar un derecho. Están los juicios ejecutivos también, los sumarios, los interdictos, toda esta materia, ¿verdad? Que sí tenemos regulado en nuestro Código Civil y Mercantil. Muchísimas gracias, Josué. Les pido, ¿verdad?, que por favor estén dando lectura a las presentaciones, pero que también estén dando lectura al libro del licenciado Gordillo, ¿verdad?, que será nuestra base para el desarrollo de las clínicas. Está todo muy bien explicado, con ejemplos, con los fundamentos legales, como las diferentes etapas o como todo lo previo, ¿verdad?, que definitivamente tenemos que manejar para poder entender los procesos. Entonces, que por favor también le estén dando lectura. Se supone que las clínicas es todo muy práctico, ¿verdad? Que de inmediato tendríamos que ir a ver los memoriales y eso, pero si ustedes no tienen presente como doctrina y el fundamento legal, pues difícilmente, ¿verdad? Vamos a lograr comprenderlos y si los entendemos desde el principio, pues no se nos van a olvidar, ¿ok? Entonces, hoy voy a compartirles el tema de los procesos cautelares. Vamos a iniciar con estos procesos porque pues son acciones que podemos hacer antes, ¿verdad? De ingresar nuestra demanda o nuestro proceso principal, como también le regula la ley. Entonces, hoy vamos a abordar este tema, el proceso cautelar. La presentación es bastante extensa, espero que la podamos finalizar y pueda también compartirles, ¿verdad?, en pantalla alguno de los memoriales que ejemplifiquen más, ¿verdad?, como el hacer uso, ¿verdad?, el utilizar como cada una de estas providencias cautelares. Muy bien, entonces, como decía al principio, de 5 a 10 minutos va a ser el tiempo que vamos a dejar
para que todas y todos podamos ingresar a la reunión. No voy a estar al pendiente, ¿verdad?, de quienes ingresan después al momento de estar compartiendo. Esto yo les hacía la reflexión en la primera clase, ¿verdad? Que a nosotras, como abogadas, como abogados, 1 minuto no nos podemos pasar de la audiencia. 1 solo minuto ya no nos dejan ni entrar. Y si nos dejan entrar, vamos a llevar a cabo esa audiencia bajo las condiciones que nos establezca la otra parte procesal, ¿verdad? Entonces, sí, es una práctica muy importante en el ejercicio de nuestra profesión, tanto, digamos, cumplir los plazos cuando son audiencias, pero también vamos a ver cómo hay audiencias escritas, ¿verdad? En las que por eso cada vez que nos reciben memoriales colocan la hora exacta, ¿verdad? Porque hay plazos por horas. Y si vamos a contestar algo por escrito 1 minuto después, ya ni siquiera lo van a leer, no lo van a rechazar. Entonces, eso sí es bien importante, lo tengan presente. El orden que deben de guardar con cada uno de los procesos que acompañan, deben de tener un buen sistema, ¿verdad? Para que también ninguna audiencia se les pase, eso no nos puede pasar. Además que los jueces tienen la facultad de hasta certificarnos, ¿verdad?, al colegio de abogados, porque el no llegar a tiempo o no llegar, pues prácticamente estamos violentando el derecho de defensa, ¿verdad?, de quienes acompañamos, y entonces ahí el tribunal también nos puede sancionar. Entonces, agradezco, ¿verdad?, los que están puntuales y bueno, que puedan compartir con todos sus compañeras y compañeros que solo 10 minutos estaremos dando de plazo para que puedan ingresar. Ok, entonces sin más, empiezo a compartir la presentación. A ver, ¿dónde está? Esta no. A ver. Ay, ya la tenía lista, disculpas, ahorita la estoy ubicando. Aquí está. Muy bien, ahorita sí ya estamos acá en la presentación. Ya. Muy bien, entonces hoy vamos a conversar un poco sobre el proceso cautelar o preventivo, ¿verdad? Vamos a ver cómo en diferentes artículos de nuestro código lo encontramos como de diferente nombre, ¿verdad? Pero que al final son sinónimos, ¿verdad? No nos tiene que dar ningún problema con eso. Entonces, una denominación sencilla es que tengamos presente que está regulado en el libro 5 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece lo relativo a las alternativas comunes a todos los procesos, ¿verdad? Por eso es que vamos a abarcarlo antes de entrar de lleno al juicio ordinario, ¿verdad? Que esto podemos, la ley nos da la posibilidad de poder interponer cualquiera de estas medidas antes de ingresar nuestra demanda. Se le denominan diligencias cautelares, providencias precautorias, providencias cautelares, medidas de garantía, procesos de aseguramiento, ¿verdad? Puede tener todos estos conceptos y es a través del cual las personas pueden prevenir los riesgos que puedan lesionar tanto su integridad física como su patrimonio, ¿verdad? Aunque es claro mencionar que existen otros procesos cautelares en nuestro ordenamiento adjetivo civil que no están regulados específicamente en este título, ¿verdad? De las alternativas comunes a todos los procesos.
pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vamos a ver cómo en todo nuestro código y dependiendo del proceso que estemos trabajando, también nos va a establecer ahí como una acción que podemos denominar también como una medida cautelar, porque lo que van a buscar siempre es asegurar, ¿verdad? Como el resultado de nuestro proceso principal. Justo acá en esta presentación dice, dentro de la clasificación finalista de los procesos, el proceso cautelar tiene como fin el de asegurar las resultas de un proceso futuro. Su función es la prevención de consecuencias perjudiciales que posiblemente surgirán en el futuro, ¿verdad? Es como por ejemplo, y el típico ejemplo, ¿verdad? En el juicio ejecutivo, pues, si no solicitamos el embargo, pues difícilmente, ¿verdad? Vamos a asegurar que el demandado pueda pueda pagar su deuda. Vamos a abordar como alguna clasificación desde la doctrina, ¿verdad? Como características desde la doctrina, por qué, ¿verdad? El sentir o por qué esté regulado como estas medidas precautorias. Algunas características, ¿verdad? Esto lo encuentran. La mayoría del contenido de las presentaciones va a estar en su libro, ¿verdad? Aquí está como un poquito más condensado, ¿verdad? O agrupado para que sea como más fácil la lectura, pero en su libro lo van a encontrar todo. A ver, creo que alguien está queriendo ingresar o no sé. Bueno, quiero ver. Aquí está. Entonces, para el autor Calamandrei, citado por Mario Aguirre, establece 3 características del proceso cautelar. Lo provisorio del proceso, ¿verdad? O que le llama la provisoriedad. El periculum in mora, que vamos a ver que habla, sí, también habla un poco como de prevenir. Y la subsidiariedad de este proceso. Para hablar de la primera característica, que es que este proceso es provisorio, se dice que siendo el fin del proceso cautelar el de asegurar las resultas de un proceso futuro, sus efectos se limitan a cierto tiempo, ¿verdad? Que permite interponer la demanda principal, constituyendo esto lo provisorio de sus efectos. Vamos a leer el artículo 535, donde establece que ejecutada la providencia precautoria, si ven aquí, ya le llaman providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de los 15 días y si el actor no cumple con ello, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado previo incidente. Como ven acá, una vez vemos como el principio dispositivo, ¿verdad? Que todo el proceso estará en curso o estará en trámite dependiendo de las peticiones de las partes procesales, ¿verdad? Son las únicas que, por esto de que es a ruego todo, ¿verdad? En estos procesos y que además se debe de hacer a través de los materiales y que justo también la ley nos establece que esto será a través de un incidente. Entonces, es provisorio porque nos permite como asegurar el proceso, pero no estamos hablando de la demanda como tal. En la práctica, considero que se trabaja de una vez las medidas de seguridad, precautorias, cautelares, como le queramos llamar, al ingresar nuestra demanda. Son muy pocos procesos en los que yo he podido conocer, en los cuales se inician interponiendo la medida precautoria, ¿verdad? Y que además, no sé, es que dependerá mucho de la estrategia de cómo quieran trabajarlo, ¿verdad? Porque al ingresar solo una medida precautoria, pues es informarle a la otra parte que pronto voy a ingresar mi demanda, ¿verdad? Y como que ya le doy ahí como todos los insumos para que la pueda contestar. Si de repente se me ocurre, si no trabajé bien como esa medida precautoria, además si me la van a rechazar, entonces, pues por lo regular es con la demanda, ¿verdad? Vamos a hablar un poco que a pesar de que esto ya no se aplica, todavía nuestro código menciona las medidas de seguridad, pero vamos a abordar eso. Entonces, les pido su apoyo para poderle dar lectura al artículo 535.
El artículo Buen día, 530. Lira. Adelante, buenos días. 535, ¿es? Sí, por favor. Artículo 335. Promoción inmediata del Sí. proceso. Ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de 15 días. Si el proceso hubiere de seguirse en el lugar en que aquella se dictó. Si debiera seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la distancia. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado previo incidente. Muy bien, muchísimas gracias. Estaba en la lectura Edgar, ¿verdad? Así es. Ok, muchas gracias. Entonces vemos, ¿verdad? Que si bien es cierto, es provisorio en el sentido que podemos lograr, ¿verdad? Como otras acciones en los procesos, pues nos limita, ¿verdad? A que debemos de cumplir con el plazo de los 15 días y seguramente es que la otra parte procesal estará al pendiente de estos 15 días, ¿verdad? Y es posible que solo nos voten esa medida precautoria y de ahí sí de lleno pensar en una demanda, pero pues ya le pusimos sobre aviso, no sé. No dependerá mucho de la situación que ustedes estén acompañando para tomar la decisión de primero iniciar un proceso con una medida precautoria. También dentro de las características se dice que la existencia de un peligro de daño jurídico derivado del retardo de una providencia jurisdiccional definitiva. Es un poco que podemos utilizar las medidas precautorias en el sentido de prevención y de urgencia, ¿verdad? Aquí creo que nos ponen el ejemplo de la seguridad de las personas, pero bueno, vamos a abarcar ese tema. Esta característica a la que el autor Calamandri denomina periculum in mora o prevención y urgencia se deriva de la necesidad de prevenir un daño futuro e incierto que pueda convertirse en cierto de no dictarse la medida cautelar y que atendiendo a lo lento de nuestra justicia civil no resultaría efectivo en un proceso de conocimiento. Pues ya sabemos, ¿verdad? Todas las etapas que primero debemos de cubrir en el juicio ordinario, por lo que se hace necesario decretarse previamente y con ello impedir el daño temido. Creo que tenemos un artículo del ejemplo de esta como prevención y urgencia, ¿verdad? Que puede cumplir las medidas precautorias y es respecto a los interdictos y en específico el de obra nueva. Le vamos a dar lectura más adelante. Digamos, no podíamos esperar si es eminente y evidente, ¿verdad? Que la obra va a dañar nuestra casa, por decirlo así, pues necesitamos que inmediato el juez pueda brindarnos una solución, ¿verdad? Y no esperar a que se dé ese daño, pero en el tema de interdictos, creo que son procesos que en algún momento podemos acompañar más en el interior, ¿verdad? Porque son temas como de límites, de los bienes inmuebles y todo esto. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos bien con el contenido? Igual la presentación también se las tengo que compartir. Ok. Bueno, para continuar con otra de las características, también se habla de la subsidiariedad del proceso cautelar. El artículo 535, ¿verdad? Al que ya le dimos lectura, pues fija un plazo de 15 días para que se entable la demanda. Esto en virtud de que el proceso cautelar pretende garantizar las resultas de un proceso futuro. En consecuencia, la característica de subsidiariedad del proceso cautelar consiste en que éste se encuentra ligado a la existencia de un proceso principal y es subsidiario de este, ¿verdad? Por ejemplo, si yo de inmediato quiero solicitar solo el embargo de bienes inmuebles, de cuentas, de todo lo que la ley me permite,
para en su momento poder, se me ocurre, ¿verdad?, ingresar una demanda de juicio ejecutivo o un juicio ordinario en otro sentido, ¿verdad? El embargo, como lo decimos, como sabemos, que está dentro de estas medidas precautorias, pues cumple también esa función que de alguna manera coaccionar, ¿verdad?, la parte demandada para que sí tome una postura, ¿verdad?, frente a esa demanda. Esas son como algunas de las características. También existe una clasificación en doctrina, ¿verdad?, de las medidas cautelares. Y se dice que son providencias introductorias anticipadas, ¿verdad? Son aquellas que pretenden preparar prueba para un futuro proceso de conocimiento o de ejecución. A través de ellas se practican y se conservan ciertos medios de prueba que serán utilizados en el proceso futuro. Nuestro código les denomina pruebas anticipadas y las tiene reguladas también, ¿verdad?, dentro de nuestro código, que ahorita no tengo presente el artículo. Esta es la subsidiariedad, esta es la clasificación. Voy a ubicar acá el artículo y se los comparto. Medidas precautorias y de ejecución, efecto de la real. ¿Qué manda? Adelante. Las pruebas anticipadas, dijo. Sí. Eso está desde el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, muchas gracias. ¿Y le puedes dar lectura, por favor? Muy bien. Artículo 98. Posiciones. Para preparar el juicio, pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos privados. A esta diligencia le serán aplicables las normas relativas a la declaración de las partes y al reconocimiento de documentos. El articulante deberá indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre que versa la confesión y acompañará el interrogatorio en plica. Sin llenar este requisito, no se dará curso a la solicitud. El juez calificará la procedencia de las preguntas al abrir la plica para recibir la declaración. Muy bien, muchísimas gracias por la lectura. También este artículo vamos a leerlo, ¿verdad? Está dentro de los fundamentos de las medidas precautorias y de ejecución. Si puedes darle lectura al artículo 214 también, por favor. ¿Quién está dando lectura? Adelante, gracias. Artículo 214. Medidas precautorias y de ejecución. El demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Si el obligado no cumpliere, se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a cubrir su importe, o al pago si se tratare de cantidades en efectivo. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos, esto está dentro del trámite de los alimentos, ¿verdad? Al menos en el tema de alimentos, no necesitamos prestar una garantía, pero más adelante vamos a darle lectura a otro artículo donde nos establece que sí debemos de presentar una garantía, ¿verdad? Entonces también debemos de tener presentes, ¿verdad?, que nuestros procesos deben de contar con las condiciones necesarias para pedir una medida precautoria, porque si no, ahorita le vamos a dar lectura al artículo, pues también nos pueden demandar por daños y prejuicios, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, la persona que están acompañando dice, ay, no, es que yo he escuchado que
que se puede, porque ellos ni van a conocer de embargo ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, yo he escuchado que si él no tiene dinero puede pagar con sus bienes, licenciada. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues definitivamente es el embargo, ¿verdad? Pero nos tienen que presentar las certificaciones del registro de la propiedad, nos tienen que poder demostrar que efectivamente tiene cuentas bancarias, ¿verdad? Sobre el cual pidieron embargo sobre las cuentas, porque muchas veces solo llegan y les dicen, pero licenciada, también necesito que le limiten su dinero en las cuentas, pero si ni ella sabe cuáles tiene, ni en qué banco, y nosotras por no decir que no, ¿verdad? Podemos pedir el embargo de cuentas, pero es un proceso muy largo, ¿verdad? Porque el juzgado tiene que emitir un oficio al sistema bancario para que puedan determinar en dónde puede existir una cuenta a nombre del demandado, ¿verdad? Entonces eso, a lo que voy con todo esto es que eso significan tiempos en nuestro proceso y ya vimos que no es una realidad los plazos, ¿verdad? Que el plazo de un mes puede convertirse hasta 6 meses, ¿verdad? Entonces serán procesos que vamos a tener mucho tiempo en trámite. Y lo que necesitamos es poderlos finalizar, ¿verdad? Dar una respuesta pronta. Entonces, eso complica mucho, pero si ya tiene la certeza de que existe la cuenta, de que está vigente la cuenta, porque resulta que también tienen la cuenta, pero resulta que hasta la cerraron, pues ya el demandado hasta ni siquiera está activa. Entonces, todo este tipo de cuestiones tienen que poderlas hacer previamente, no ingresar, pues, de una vez su demanda o iniciar su proceso cautelar sin tener presente como todo este contexto de los casos, ¿verdad? Bueno, estamos aquí en el código. Sí, lo de las medidas precautorias, al menos en el tema de alimentos, pues no tenemos la obligación de prestar garantía. Voy a continuar acá con la presentación. Ok. Luego, también, dentro de la clasificación hay providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada, que como su nombre lo indica, pretenden garantizar el futuro proceso de ejecución, entre las cuales destaca como importante la figura del secuestro. Yo no he visto la figura del secuestro, es como más evidente la del embargo, ¿verdad? Ante esa situación de que les están embargando todo, pues tiene que asumir una actitud del demandado, ¿verdad? Algunos pues tienen sí muchos bienes y bueno, sí, ¿verdad? Que se ejecute ese bien, ¿verdad? Que se cobren a través de ese bien. Sí es un proceso mucho más largo como lo vamos a ver en los ejecutivos porque sí se tiene que determinar cuánto puede costar ese bien o dependiendo, ¿verdad? Si lo están pidiendo como en calidad de esposa, pues ahí en nuestro código también nos establece que puede tomar de una vez el 50% de ese bien, aunque deba 20,000, digamos, ¿verdad? Y el 50% sean 300,000. De todas maneras, ella puede quedarse, ¿verdad? Con el 50% de ese bien, así se va a inscribir también, porque sabemos que luego pues todo ese tema de la escritura y luego se registra, valga la redundancia en el registro de la propiedad, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo. Pero la providencia cautelar, ahorita, ¿verdad? Nos dice que sí, ¿verdad? Eso es como es asegurar la futura ejecución forzada, porque vamos a estar hablando siempre de los mismos bienes inmuebles. También las providencias mediante las cuales se decide interinamente una relación controvertida. Mediante estas providencias, provisionalmente se decide una discusión. Aquí, pues como un ejemplo cajonero, ¿verdad? O típico están los alimentos provisionales. Al ingresar nuestra demanda de pensión alimenticia, pues vemos que dentro de la resolución que establece el juez o la jueza será el de fijar la pensión provisional, tienen la obligación de cumplirla, ¿verdad? Desde que llegue esa demanda y les lleguen a pedir la asesoría, pues las provisionales también se cumplen, ¿verdad? Es una resolución judicial y si no estaríamos cometiendo el delito de desobediencia. Entonces, sí, ¿verdad? Los demandados hay que asesorarles que las deben de cumplir, porque si no, pues más adelante también por las
pensiones provisionales se puede iniciar juicio ejecutivo, ¿verdad? Y de todas maneras se las van a cobrar. Entonces, desde que llega la notificación del juez con esta resolución, deben de cumplirla, ¿verdad? De forma anticipada. Si no estoy mal, es el artículo, aquí se los voy a corregir, es el 213. Y vamos a ir al artículo 213 para poderle dar lectura. Voy a darle lectura yo. El artículo 213, pensión provisional. Con base en los documentos acompañados a la demanda y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará, según las circunstancias, que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución si la persona de quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. Sabemos que en una pensión alimenticia, pues ni siquiera estamos hablando de sentencia absolutoria. O sea, nosotros, conforme vamos dando lectura, ¿verdad? A todas nuestras normas vemos, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Tenemos mucho derecho comparado, que no cambia de muchos países latinoamericanos, pero a veces ni siquiera las copiamos bien, ¿verdad? Porque aquí en familia, pues, sí son sentencias, pero no que impliquen, ¿verdad?, la libertad de las personas. Entonces, bueno, aquí dice, se obtiene sentencia absolutoria. De todas maneras sabemos que una pensión alimenticia no se pierde o se gana. El juez tiene la obligación de fijarla, ¿verdad? Y nosotros, si queremos un buen resultado, lo que tenemos que hacer, pues, es tener la prueba ideal, ¿verdad?, para que pueda ser así. Entonces, sigue el artículo y dice: si no se acompañan documentos justificativos de las posibilidades del demandado, es decir, que si no desvirtúo que tengo los ingresos que yo indiqué, que la parte actora indicó en su demanda, pues lo más seguro es que va a seguir esa pensión provisional si no llegamos a ningún acuerdo, ¿verdad? Esa misma pensión va a fijar el juez de forma definitiva. Entonces, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a que se refiere el párrafo anterior. Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. Si bien es cierto, este artículo regula que todavía puede ser en especie, una de los consejos legales, si le podemos llamar de una forma, o mejor dicho, la asesoría jurídica, va enfocada en que siempre la podamos fijar en dinero, ¿verdad? Que siempre podamos fijarla en dinero. Perdón, ya les moví todo acá, estamos en el código, que siempre las podamos fijar en dinero para que no tengamos ninguna dificultad, si se da el caso, de iniciar un juicio ejecutivo, ¿verdad? Y que sea muy difícil poder determinar en especie esa cantidad líquida y exigible, ¿verdad? Entonces el consejo es, siempre debe de ser en dinero. Igual vamos a ir reforzando esto, ¿verdad? Cuando estemos de lleno en el juicio oral y en el tema de alimentos. Bueno, eso es como estas formas, ¿verdad? De medidas provisionales que nos establece nuestro código. También, ¿verdad? Otro de los ejemplos es respecto a los interdictos o las denuncias de obra nueva y de daño temido, providencias de urgencia o temporales, la suspensión de la obra, que esto lo encuentran en el artículo 264 de nuestro código, ¿verdad? Providencia propia de la acción interdictal. Esto que estamos conversando, si quieren. Vamos, por favor, también al artículo 264. Artículo... Ahorita ustedes en pantalla están viendo la presentación, ¿verdad? Así es, licenciada. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, en el artículo 264 voy a darle lectura. Regula la suspensión de la obra. Si el juez lo estimare justo, podrá acordar la suspensión inmediata de la obra, pero el dueño de ella quedará facultado para continuarla, si diera garantía por las resultas del juicio y por los daños y perjuicios. El juez, sin embargo, le permitirá las obras que sean absolutamente indispensables para la conservación de lo edificado. Esta resolución no cabrá recurso alguno. Entonces, aquí estamos dentro del título de los interdictos, acá. A partir del artículo 249 tenemos el tema de los interdictos.
Y esos pues también vamos a verlos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahorita, compañeras y compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Y si no, continúo con la presentación. Licenciada, buen día. Buenos días, adelante. Usted mencionaba sobre la pensión en especie. En este caso, podría ser, al menos yo lo entiendo, que en dado caso la persona que tiene que pasar la pensión pueda, no sé, sustituirlo por ejemplo, pagar directamente alguna mensualidad del colegio. Algo así lo veo yo, no sé, ¿verdad? O, No. ¿Cómo es ese proceso? O sea, Muy bien. Cuando por ejemplo, en el tema del colegio, pues ahí sí podemos determinar una cantidad, ¿verdad? Una colegiatura como tal. O sea, sí puede fijarse en dinero. En especie se tenía la costumbre porque se dejaba anotados en los convenios de que él iba a comprar pañales y leche. Y a veces algo que nunca sucedía, pues. O que él iba a comprar la despensa. Entonces, eso sí es muy complejo a la hora que... Y digo las mujeres porque lamentablemente, ¿verdad? Es la mayoría que tienen la necesidad de poder fijar una pensión alimenticia. Muy pocas veces vamos a ver que sea el esposo, ¿verdad? Por todas las condiciones que conocemos, no solo en nuestro país, sino que es a nivel mundial de las relaciones desiguales de poder. Entonces, o muy pocas veces vemos que sea entre los padres y los hijos, ¿verdad? Más que todo es siempre como en el tema de la madre, porque pues ejerce la representación legal de las hijas y de los hijos. Bueno, entonces se tenía esa dificultad, ¿verdad? Porque cómo poder comprobar una cantidad líquida exigible en este tema de especies, ¿verdad? Si lo que lleva son los pañales y la leche, pues ella no tiene una factura, ¿verdad? En ese momento que podamos aportar como prueba y determinar que él dejó de dar, o sea, se hace muy complejo en nuestros casos, ¿verdad? Pero entonces tendríamos que como sistematizar muy bien, bueno, si en enero trajo estos pañales y era tal marca y era esta leche, bueno, entonces en el súper cuestan tanto, tengo que buscar una factura, a ver quién me la da, para ver que esto llega, digamos, a 500 quetzales. Bueno, 500 quetzales es lo que yo calculo que dejó de dar. Entonces, en estos 4 meses serían unos 2,000, pero de todo eso yo no puedo decirlo solo así, ¿verdad? Tengo que aportar la prueba. Entonces, esa es la dificultad de poder fijar una pensión alimenticia en especie. Entonces, debe de ser una cantidad. Entonces, si el demandado propone, no, es que yo voy a dejar la leche y los pañales, pues entonces no, ¿verdad? Desde ahorita en la audiencia veamos cuánto podría ser ese monto e incluyamos la verdad en el monto total de la pensión alimenticia. Porque a veces pues tienen esa idea errónea, ¿verdad? De que entonces así la pensión va a bajar, ¿verdad? Que no van a dar una cantidad tan alta, pero eso no es así, ¿verdad? Entonces, poder, ¿verdad? Llegar a esos convenios que de una vez pueda fijarse esa pensión. En esa pensión, digamos, tendría que estar incluida el tema de las colegiaturas, ¿verdad? Porque pues tristemente también cuando vayamos ya en esa etapa vamos a ver cómo el concepto de pensión alimenticia pues abarca, ¿verdad? El poder cubrir todas las necesidades de alimentación, educación, recreación, vestuario, y, o sea, ya casi que todo, mejor dicho, todo. Y que a veces vamos a poder lograr fijar 500 quetzales. O sea, nunca una cantidad realmente nos va a poder suplir como las necesidades que puedan tener las niñas y los niños, ¿verdad? Pero bueno, el monto para fijar una pensión alimenticia es hasta el 50% de los ingresos que pueda tener el demandado. Vamos a ver a profundidad este tema, ¿verdad? Pero ahorita solo para poder responder a la compañera Sandra. Y no sé cómo estamos con la respuesta, Sandra, para poder continuar. gracias, licenciada, me quedó claro. Muy bien. Bueno, entonces estábamos, ¿verdad? En que las medidas cautelares, pues también... no. Esta ya la leímos, sí. Vamos en esta. Las medidas cautelares o las providencias que imponen por parte del juez o la jueza una caución. Pero son las típicas providencias cautelares y cuyo requisito previo es la constitución de garantía. El Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 531 establece: de toda providencia precautoria queda responsable el que la pide. Por consiguiente, son de su cargo las costas, los daños y perjuicios que se causen
y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente a juicio del juez que conozca el asunto. Por lo regular, será como fijar un fiador, ¿verdad? Adjuntar ahí la escritura pública en la cual se constituye garantía, como garantía, el fiador tal y tal, ¿verdad? Ese podría ser como un ejemplo de este tipo de garantías que debemos de presentar, ¿verdad? Cuando estamos pidiendo esta medida precautoria. Permítanme un momento. A ver. Ahora, no encuentro mi presentación. Quiero ver. Muy bien. Bueno, gracias por la espera o la interrupción. Entonces, bueno, ya habíamos avanzado en la clasificación de las medidas. Estamos en... bueno. Estamos conversando respecto a que debemos de poder constituir garantía, ¿verdad? Cuando estamos solicitando una medida precautoria porque, por ejemplo, el arraigo, ¿verdad? Nosotros sí tuvimos un proceso en donde solicitaron el arraigo, ¿verdad? Pero no interpusieron, no acompañaron como la garantía, ¿verdad? Entonces, después se le estaba alegando daños y perjuicios porque el estar arraigado, pues, no le permitía como seguir el curso normal de todas sus actividades, ¿verdad? Ya ni recuerdo a qué se dedicaba, pero sí necesitaba salir constantemente del país. Entonces, no olvidemos, ¿verdad? Que debemos de presentar la garantía. Y como les decía, pues, realmente hacer el análisis, ¿verdad? Si procede o no, puede iniciar ese proceso y si no, pues yo creo que estratégicamente les conviene más trabajar la demanda, ¿verdad? Aunque ahí la ley nos indique asunto principal, pues trabajar la demanda y en ese momento, pues también solicitar las medidas precautorias. Para avanzar,
Las providencias, cómo están reguladas, ¿verdad? Las providencias precautorias en nuestra legislación, pues ya sabemos que es en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el libro 5 y bajo el título de providencias cautelares. Regula, ¿verdad? Por un lado, la seguridad de las personas. Ya hemos conversado que actualmente existe hasta un juzgado específico que conoce de las medidas de seguridad en el marco de la violencia intrafamiliar, que los juzgados de familia no conocen, o sea, ya no conocen estas medidas de seguridad, más bien nos remiten a este otro proceso. El trámite está regulado en la ley específica que les decía, la ley contra la violencia intrafamiliar. Se trabajan a través de los incidentes. Y ahora voy a compartirles un memorial de eso. Y por otro lado, pues están las medidas de garantía, esas medidas per se, ¿verdad? Que sí son las que hacemos uso constantemente en cada uno de los procesos que vamos a trabajar. En las primeras, como su nombre lo indica, pretende garantizar la seguridad de las personas. Y las medidas de garantía, en términos generales, la pretensión es mantener una situación que garantice las resultas de un proceso principal posterior. Entonces, para abordar un poco la seguridad de las personas, esta providencia cautelar protege a las personas de los malos tratos o actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Como característica propia es que puede decretarse de oficio o a petición de parte y no requiere la constitución de garantía alguna. La protección de la persona se obtiene mediante su traslado a un lugar en donde libremente puede manifestar su voluntad y gozar de sus derechos. Esto todavía está plasmado en nuestro código porque, pues ven, ¿verdad? Desde el año que está vigente, pero pues hemos logrado avanzar, ¿verdad? Con leyes específicas e incluso con juzgados específicos. Entonces ya sabemos que respecto a medidas de seguridad es presentar la denuncia directamente al juzgado de violencia intrafamiliar. Ahí nos notifican, ¿verdad? Que se ha presentado la denuncia y que se apertura el incidente por el plazo de 2 días para que nosotros podamos dar respuesta. Al dar respuesta, de una vez debemos de incorporar nuestras pruebas y luego nos notifican que el incidente se abre a prueba para pues ya tener la resolución final. También nuestro código todavía regula que procede esta medida con el objeto de restituir, ¿verdad?, derechos violentados al menor. Ya no utilizamos el término menor, esto cambió, fue derogado, ¿verdad?, del código que primero utilizábamos para los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Ahora tenemos vigente la ley de protección integral para la niñez y la adolescencia, que comúnmente le decimos la ley PINA. Aquí nos establece que la forma correcta de llamarles para reconocer que también son sujetos y titulares de derechos es las niñas, niños y adolescentes, que son estas siglas que ven acá. Bueno, antes solo una circunstancia que se tenía es que haya abandonado el hogar, ¿verdad? Con las personas que tengan su guarda y cuidado, o sea, con quienes se encuentre. Ahora ya sabemos que si existe violación de derechos de las niñas, niños y adolescentes, tenemos que presentar la denuncia respectiva en los juzgados de niñez y se da inicio al proceso de niñez como tal. Bueno, luego también establece que lo anterior se encuentra contenido en los artículos 516 y 518 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. La oposición a este tipo de medidas pues también se encuentra regulada en el artículo 519. Entonces vamos a darle lectura a estos artículos a partir del 516 y ¿quién me apoya para darle lectura, por favor? Artículo 516 hasta el 519. No se vayan a estar durmiendo, por favor. Adelante. Artículo 516, norma general. Para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de los malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o a instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente pueda manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establezca la ley. Los jueces menores
pueden proceder en casos de urgencia, dando cuenta inmediata al juez de primera instancia que correspondan a las diligencias que hubiera practicado. Artículo 517. Trámite. El juez se trasladará a donde se encuentre la persona que deba ser protegida, para que ratifique su solicitud si fuera el caso, y hará de la designación de la casa o establecimiento a que deba ser trasladada. Siguientemente, hará efectivo el traslado a la casa o establecimiento designado, entregará mediante acta los bienes de uso personal, fijará la pensión alimenticia que deberá ser pagada, si procediere, tomará las demás medidas necesarias para la seguridad de la persona protegida y le entregará orden para que las autoridades le presten la protección del caso. Si se tratare de un menor o incapacitado, la orden se entregará a quien se encomiende la guardia de su persona. Artículo 518. Intervención del Ministerio Público. Si se tratare de menor o incapacitado, se certificará lo conducente de oficio al Ministerio Público para que bajo su responsabilidad inicie las acciones que procedan. Artículo 519. Si hubiere oposición, la parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, esta se tramitará en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes. El auto que la resuelva es apelable sin que se interrumpa dichas medidas. Muchas gracias por la lectura. Entonces, si ustedes ven, sí está regulada la seguridad de las personas, ¿verdad? Todavía en materia civil, porque pues ahora, ¿verdad? La competencia del juzgado es específica y es sobre asuntos de violencia intrafamiliar. Aquí, acá pues sí abarca, ¿verdad? En estos artículos a los que les dimos lectura, pues sí abarca como todo el proceso, ¿verdad? Y cómo debe de desarrollarse, pero por ejemplo, esto de que la persona sea trasladada a otro lugar, pues esto ya no, sí está vigente, ¿verdad? Pero no lo trabajamos de esta manera en la práctica. Quiero ver si de una vez tengo por acá la solicitud de medidas de seguridad. Quiero ver. Ok. Por lo regular, no se pide acompañamiento. Bueno, dependerá, ¿verdad? La asesoría que estén brindando. Voy a dejar de compartir esta. Por lo regular, la asesoría, las personas nunca van a llegar y obviamente no conocen de derecho, ¿verdad? Como nosotros, como nosotras, entonces no van a llegar a decirles, licenciada, fíjese que solicité medidas de seguridad, entonces ahorita el demandado se opuso, ¿verdad? Porque la ley se lo permite y entonces ahora no sé qué hacer. No van a llegar con esos términos, ¿verdad? Lo más que les van a decir es que fíjese que tenía problemas con mi pareja, entonces me dijeron que podía ir a denunciar y entonces me dieron estos documentos, me dijeron que estos son los documentos donde dice que la policía me puede proteger, pero ahora llegaron estos otros documentos y ahí solo dice que tengo el plazo de 2 días para contestar, o sea, pero como ustedes ya conocen, ¿verdad? Y vamos a, o primero voy a preguntar, ¿todos conocen la ley contra la violencia intrafamiliar? ¿En las clases le han dado lectura? Por mi parte, no, licenciada. Ok, muy bien. No, licenciada. Ok, sí, porque digamos como el ordenamiento jurídico pues es amplio, ¿verdad? Y van a haber muchas ramas en las cuales nos vamos a lograr especializar. Entonces, sí vamos a ver la ley contra la violencia intrafamiliar. Y entonces acá les quiero compartir un memorial. Bueno, entonces les decía, ¿verdad? Ellas van a llegar solo con ese tema. Por lo regular, las personas que van a acompañar ya han ido a solicitar sus medidas, ¿verdad?
Y ahí no necesitan el acompañamiento legal. Algunos abogados sí lo hacen y por supuesto, ¿verdad? Están en todo su derecho de poder cobrar honorarios por brindar ese acompañamiento, pues porque van a asegurar que efectivamente les den sus medidas de seguridad y además lleva todo un proceso que lo vamos a ver. O puede ser también que ya que la persona que se acerque para pedir la asesoría pues sea la parte demandada, ¿verdad? Y mire, fíjese que me llegó esta notificación, dice que soy un agresor, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo que le corresponde hacer, como le dimos lectura, es oponerse, ¿verdad? Pero vieron cómo el Código Civil dice que si de forma legítima considera que no, ¿verdad? Le tenían que decretar esas medidas, se puede oponer. Por lo regular, ninguno tiene una forma legítima. Pero bueno, pueden hacer ahí sí que el uso del derecho de defensa, ¿verdad? Entonces puede ser que se presenten para la oposición, ¿verdad? Y sean ustedes que tienen que contestar esa oposición, ¿verdad? Bueno, entonces les voy a compartir por acá este memorial. Es solo para nosotros. Les pido por favor que no tomen fotos. No se los voy a compartir todavía, porque pues si tengo información sensible, ¿verdad? Y nosotros estaríamos violentando privacidad y mucho más derechos ahí. Nos podrían poner muchas demandas. Entonces, esto solo con el único fin de compartir conocimiento. Como ven aquí, es oposición a las medidas de seguridad, violencia intrafamiliar. El juzgado está también en el edificio Lucky, donde están todos los juzgados de familia en zona 1. Ya sabemos que debemos de designar al juez, todos los datos que identifiquen a la persona. En el expongo, ¿verdad? Es que actúa en nombre propio, en representación legal de su menor hijo. Nuestro código utiliza la palabra menor, pero como ya sabemos que ese es peyorativo y a la luz de derecho internacional de derechos humanos, pues no les debemos de llamar así, porque también nuestra propia ley PINA pues ya nos dice que son niñas, niños y adolescentes. Entonces colocamos hijo, ¿verdad? De mi menor hijo. Aquí el apersonamiento de las abogadas, el lugar para recibir notificaciones, y que siendo que el 26 de septiembre del 2018 fui notificada de las medidas de seguridad decretadas por ese juzgado a favor. Miren, aquí él pidió medidas de seguridad en contra de ella, porque también ese es otro tema, ¿verdad? Todos, todas tenemos derecho de solicitar medidas de seguridad, hombres o mujeres, ¿verdad? Si queremos ahí ser bien específicas en eso. Hombres o mujeres pueden ir a pedir medidas de seguridad. Lamentablemente en la práctica, algunos hombres, ¿verdad?, piden medidas de seguridad y lo hacen con el ánimo de poder quitarles a las hijas y a los hijos, porque pues bueno, creen de que quitándoselos ellos no tienen que cumplir con una pensión alimenticia, ¿verdad? Pero entonces, lamentablemente, pues van a hacer también mal uso de la ley, ¿verdad? Y a través de unas simples medidas de seguridad, pues quieren abarcar un tema tan importante y que tiene un trámite específico, que es el de la guarda y custodia, ¿verdad? Pero bueno, aquí ella pues definitivamente necesitaba oponerse, ¿verdad? Porque pues muchas veces son los agresores, pero ahí les van asesorando otros colegas, ¿verdad? Que ellos se adelanten y que sean ellos los que pidan medidas de seguridad. Obviamente tienen que presentar pruebas, pues, y lo único que hacen es como alargar más los procesos o las resoluciones, porque si no tienen ninguna prueba, lo más seguro es que los jueces les van a quitar esa medida de seguridad. Entonces, aquí dice, siendo que el 26 de septiembre de tal fecha fui notificada de las medidas de seguridad decretadas por ese juzgado a favor de mi exconviviente, el señor tal, y en mi contra, estando dentro del plazo de ley, comparezco en la vía incidental a oponerme a las medidas de mérito. Ya le dimos lectura a los artículos que la oposición será a través de los incidentes. Entonces colocamos todos los antecedentes, ¿verdad? Todos los hechos, ya hemos hablado que de cada hecho yo debo de poder ofrecer un medio de prueba, si no, ni argumento, ¿verdad? Porque no le interesa a los jueces. Aquí un poco, pues sí pusieron antecedentes, ¿verdad? Como de todos los insultos. Ustedes pueden incorporar medios de prueba como las capturas de los mensajes de los WhatsApp, fotografías, por supuesto, se pueden incorporar, correos, por supuesto, se pueden incorporar, ¿verdad? Hasta en copia simple pueden ofrecerlo si quieren, ¿verdad? Bueno, entonces aquí era porque seguramente, bueno, aquí fue porque ella ya le tenía denuncia, ¿verdad? En el juzgado de femicidio por el delito de violencia contra la mujer. Entonces él dijo, bueno, yo también pido mis medidas.
dentro de todas las medidas que pidieron o dentro de las medidas que que le otorgaron, ¿verdad? Por lo regular es que ella no se acerque a él, que no lo intimide, ni a él, ni a su núcleo familiar, ni a su lugar de trabajo, ni estudios y todo esto, ¿verdad? Aquí lo malo, si ven, es que en estas medidas, haciendo mal uso de la ley, lo que ellos quieren es como quitarles a los hijos y a las hijas, ¿verdad? Bueno, aquí viene toda la argumentación, ¿verdad? De mi oposición a las medidas, luego el fundamento de derecho. Siempre es importante, ¿verdad? Puedan ustedes comunicar dentro de la Constitución el artículo más acorde, ¿verdad? Eso es el fundamento de derecho, los que se relacionen con el tema o la pretensión en específica. Es en la ley del organismo judicial donde vamos a encontrar también los fundamentos legales de los incidentes, y es acá donde la audiencia es por 2 días. Bueno, aquí definitivamente, ¿verdad? Es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Y aquí toman los fundamentos, luego la prueba documental, que será de acuerdo a lo que ustedes estén solicitando. Y en las peticiones, definitivamente, ¿verdad? Que se admite para su trámite el presente memorial y documentos adjuntos y se agreguen al expediente correspondiente. Se tome nota de la calidad con la cual actúo, así como la dirección y procuración y del lugar que señalo para recibir notificaciones. Se tenga por planteada la oposición a las medidas de seguridad dictadas en fecha tal y específicamente en las literales F y G, que decretan la suspensión de mi persona de la guarda y custodia y me ordenan abstenerme de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guarda y crianza y educación de mi hijo en el plazo establecido. Entonces, si ven, lamentablemente, ¿verdad? Se desvirtúa la ley bajo los intereses de las personas, porque a través de una medida de seguridad jamás se va a ventilar un tema de guarda y custodia. Tiene su proceso específico. Vamos a verlo. Tengo una presentación específica de la guarda y custodia porque es uno de los procesos que se trabaja en la vía oral, cuando vayamos en esa parte. Bueno, se tengan por ofrecidos los medios de prueba descritos e individualizados y por acompañados los documentos adjuntos y se corra audiencia al supuesto agraviado de conformidad con la ley. Salvo criterio distinto, no se abra a prueba por ser una cuestión de derecho. Vamos a analizar cuándo sí abrimos a prueba y cuándo no un incidente. Por la situación de vulneración a los derechos de mi menor hijo, se decreta inmediatamente la entrega del menor por el señor tal y tal. Sus peticiones de fondo, la cita de leyes, las copias que acompañan, la fecha, la firma y su auxilio profesional. Ok. Eso es en el tema de las medidas de seguridad de las personas. ¿Ok? De todas maneras, también vamos a ver en específico otro memorial y también vamos a darle lectura a la ley, solo que ahorita no, porque esta presentación sí es un poquito más larga, pero sí vamos a tratar de incorporarla en otra clase. A ver. Otra vez perdí la presentación. Ay, no, quiero ver.
Voy a cerrar esto acá. Bueno, lo que logro compartir esto, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos dado lectura? Licenciada, buenos días. Adelante, buenos días. Me surge una duda Adelante. respecto a lo de las medidas cautelares. ¿Siempre se va a presentar junto con la demanda? ¿No se puede presentar en otro estado del proceso? Se pueden presentar en otro estado del proceso. De hecho, pueden decidir iniciar un proceso solicitando solo una medida cautelar. Porque como todas, ¿verdad? Para solicitarlas dependerá de las condiciones que tengamos dentro del proceso. Pero se me ocurre que cuando iniciamos nuestra demanda, pues el demandado no tenía ningún bien, porque sucede, porque las personas actoras que acompañamos están ahí, pero nos van a servir hasta como nuestros investigadores e investigadoras. Entonces van a llegar y dicen, mire, licenciada, me enteré que compró una casa. Y como no quiere pagar, entonces creo que ahora sí podemos embargar. Entonces lo ponemos tal cual, porque como tenemos que ingresar nuestro memorial para solicitarla, ¿verdad? Que señor juez, me enteré que la obra demandado cuenta con tal y tal bien inmueble, por lo que procedo a solicitar el embargo y ya, y su memorial. Sí pueden hacerlo en cualquier etapa. Ah, ya. O sea que cuando se presenta en cualquier etapa del proceso, siempre se tramitará por la vía incidental. Sí, porque a lo mejor no esté de acuerdo, ¿verdad? No sé, definitivamente no va a estar de acuerdo, ¿verdad? Que le interpongan el embargo, entonces le van a avisar que tienen embargo, entonces se tendrá que oponer. Gracias, licenciada. Así es. Al igual que el arraigo, ¿verdad? El arraigo, cuando lo veamos, pues tiene un plazo solo de 1 año, ¿verdad? Entonces debemos de estar atentas como a esos plazos para de nuevo solicitar la medida del arraigo, ¿verdad? Y pues si también la otra persona pues tiene el derecho de oponerse. Fíjense que no sé qué hice y no encuentro la presentación. Entonces, Renato, te puedo enviar la presentación y tú me puedes apoyar a compartirla porque no sé, o si se la puedo enviar a alguno de ustedes, o me imagino que puedo colocarla también aquí en el chat, ¿no? A ver. Ay, no, serio, es que no. Licenciada, buen día. Adelante, adelante. Solo para ver lo de la presentación que sí se podía. Era una forma de encontrarla. Muchísimas gracias, creo que ya está. Ahorita creo que sí la están viendo de nuevo. Entonces vamos a darle lectura rapidito, ¿verdad? Para no tomar mucho tiempo. Y bueno, ahora sí pasamos a las medidas de garantía como tal, entre las que el código regula las siguientes. Tenemos el arraigo. Procede con el objeto de evitar que la persona contra la que haya ay no, haya de iniciarse o se haya iniciado una acción, se ausente u oculte sin dejar apoderado con facultades suficientes para la promoción y penecimiento del proceso contra el que se promueve y de prestar la garantía en los casos que la ley así lo establece
y se materialice mediante la comunicación que el juez hace a las autoridades de migración y a la Policía Nacional Civil para impedir la fuga del arraigado. Además de la libre locomoción, el arraigo pretende la constitución de garantía por parte del arraigado en los siguientes casos. Primero, pues en los casos de alimentos en los cuales será necesario que cancele o deposite el monto de los meses atrasados y garantice el cumplimiento de los futuros. O sea, sí puede salir y sí puede decir, miren, o sea, necesito sí viajar, ¿verdad? Porque sí puede argumentar que necesita trabajar para poderse poner al día, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces sí debe de prestar esa garantía. En un proceso, la garantía que él quería presentar es que dejaba de fiador a una de sus hermanas. El juez no aceptó esa garantía. Entonces, aquí no hay otra que cancelen. O sea, no hay otra. Tienen que pagar los meses atrasados. Es que es la única forma en que van a poder finalizar un juicio ejecutivo. Y, por supuesto, garantiza el cumplimiento de los futuros. También en otro de los casos es en los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito, el demandado deberá prestar garantía sobre el monto de la demanda. Eso ya no es tan común, o sea, ya una deuda sobre estos temas no las vemos, pero bueno, sigue regulado en nuestro código. Como un tercer ejemplo está en las acciones cambiarias. Cuando el título sea un cheque no pagado por falta de fondos o por haber dispuesto de ellos antes que transcurra el plazo para su cobro, el arraigado deberá prestar garantía por el monto de la acción. Procede el levantamiento del arraigo cuando se apersone el mandatario al proceso y el arraigado preste la garantía en los casos en que procede, ¿verdad? Todo esto lo encontramos regulado en los artículos 523 al 525 y el 533 regula sobre el arraigo. Yo creo que ya les compartí una demanda, ¿verdad? De cómo se solicita el arraigo. O no, o creo que no estaba funcionando la cámara, pero voy a ubicar por acá el memorial y ahorita se los comparto. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Aquí está. Bueno, esta es la forma en que debemos de solicitar el arraigo. Este es un proceso de juicio ejecutivo. Ejecutivo en la vía de apremio. Entonces, como ven, y como recordar el título, ¿verdad? Que son medidas que podemos solicitar en cualquier proceso. Aquí está el arraigo. Entonces, arraigo. Para garantizar la presencia de la parte ejecutada en el presente proceso y evitar que su salida del país entorpezca el mismo o se decrete como medida precautoria el arraigo, por lo que solicito se gire el oficio correspondiente a las oficinas de migración para tal efecto.
proporcionando la siguiente información. Esta es una resolución de la Corte Suprema de Justicia. No recuerdo el número, lo siento, pero les pido por favor que la busquen. En esta resolución, la Corte Suprema de Justicia trató de tener un mismo criterio, ¿verdad? Respecto a cuáles son los datos que necesitamos en el arraigo, porque como ustedes saben, aunque en nuestra norma esté regulado de determinada manera, en los juzgados, por costumbre, que no debería de ser, como lo van trabajando de forma distinta, ¿verdad? Y en realidad ellos tienen que actuar de acuerdo al marco legal, pero bueno, en esta resolución se dice que tiene que colocarse el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, profesión, edad, estado civil, documento personal de identificación extendido por él, pues siempre será el RENAP, domicilio y vecindad. Todos estos son los datos que tenemos que colocar al momento que estemos solicitando el arraigo. ¿Estamos claros con esa información? Compañeras y compañeros, ¿tienen alguna duda sobre la forma en que tenemos que solicitar el arraigo? Está todo claro, Lita. Gracias. Ok. Entonces, continúo con esto, solo permítanme. Ok. Bueno, para avanzar y que es que no sé si vamos a terminar de ver toda la presentación, pero la idea sí es poderla terminar toda. Está la anotación de demanda también. Esta es una medida cautelar de carácter conservativo, ¿verdad? Y pretende que cualquier enajenación o gravamen posterior a la anotación que se efectúa sobre un bien inmueble o inmueble registrable no perjudique el derecho del solicitante, ¿verdad? Se supone que yo anoto esta demanda para que ya la parte demandada no disponga de ese bien, porque si no, pues definitivamente yo no voy a lograr como el objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy cobrando alguna deuda o de repente también es este proceso que vamos a ver, que es la anotación de gananciales, ¿verdad? Donde también mi derecho como esposa tiene que anotarse, tiene que declararse, ¿verdad? Eso es a través de la vía ordinaria. Y entonces, como al final lo que queremos es que en el registro de la propiedad también aparezca mi nombre como propietaria, ¿verdad? Entonces necesito que se haga esa anotación en la demanda, ¿verdad? Porque yo ya inicié ese proceso y no lo puedo vender. También dentro de esta medida precautoria o medidas de garantía, porque ya específicamente le llaman medidas de garantía, es necesario resaltar que esta medida solo procede en aquellas acciones en las cuales el objeto del proceso es el bien, objeto de la medida, lógicamente, ¿verdad? Será sobre además un bien inmueble que tenga que estar registrado. Ello al tenor del artículo 526 que establece que cuando se discute la declaración, constitución o extinción de un derecho real sobre bienes inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda. En consecuencia, esta medida cautelar no procede cuando el bien únicamente garantiza el cumplimiento de otra obligación, caso en el cual la medida que procede es el embargo, definitivamente, ¿verdad? Pero si el asunto principal es que tenemos que resolver respecto de ese bien inmueble, entonces sí procede la anotación de demanda. Pero si es un juicio ejecutivo y lo que queremos es que pague a través de esos bienes, entonces es el embargo. Por la remisión que hace el artículo 526, debe tenerse presente los casos en que puede pedirse la anotación de los respectivos derechos, los cuales están puntualizados en el artículo 1149 del Código Civil. Por favor, denle lectura a esos artículos. O si alguien lo tiene presente, podemos darle, si alguien tiene a la mano su Código Civil, podemos darle lectura de una vez, por favor. ¿Alguien tiene su código? Si
Sí, en lo que lo buscan, voy a darle lectura al artículo 526. Y el artículo 526 regula: cuando se discute la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Igualmente, podrá pedirse la anotación de la demanda sobre bienes muebles cuando existan organizados los registros respectivos. Si es de hacer como un análisis que bien inmueble hasta ahorita puede tener un registro, yo no lo tengo presente. Efectuada la anotación, no perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciere sobre los mencionados bienes. Entonces, ¿alguien ya ubicó el Código Civil? El artículo 1149. Artículo 1149. Podrán obtener anotación de sus respectivos derechos. 1. El que demandare en juicio la propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles u otros derechos reales sujetos a inscripción o la cancelación o modificación de estos. 2. El que tuviere mandamiento judicial de embargo que se haya verificado sobre derechos reales inscritos del deudor. 3. Los legatarios y acreedores ciertos del causante en derechos reales de la herencia. 4. El que demandare la declaración o presunción de muerte, la incapacidad por interdicción, la posesión de los bienes del ausente o que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes. 5. El que presentare título cuya inscripción no puede hacerse definitivamente por faltas que sean subsanables en el término de 30 días, pasados los cuales la anotación se... 6. Derecho a pedir anotación preventiva conforme a lo dispuesto en este código. Ok, ya, ahorita ya finalizaste con la lectura. Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Entonces, por favor, sí les pido, ¿verdad?, que tengan presente este artículo y que detenidamente puedan darle lectura y si tienen alguna duda, pues en la próxima clase lo puedan hacer. También sigue regulando respecto a esta medida de garantía de anotación de demanda que, de conformidad con nuestro sistema, la anotación de demanda no impide la enajenación o gravamen del inmueble o derecho real. A ese le dimos lectura también acá en nuestro código, pero también está establecido en el artículo 1163. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que incluso, ahorita no recuerdo el nombre, pero incluso sean otras las medidas de garantía, pues podemos vender, ¿no? Incluso sea una hipoteca o otro tipo de garantía, igual se pueden vender. También debe recordarse que los actos de enajenación o gravamen de bienes anotados quedan afectos a una acción de anulabilidad. Esto también lo encontramos 112, inciso 1. A esto le voy a dar lectura después y lo analizamos en la siguiente clase. Bueno, vamos a quedarnos acá en la diapositiva número 14. Todavía tenemos que abarcar varias porque finalizar con ese tema para poder continuar, ¿verdad? O iniciar con el juicio ordinario. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario, por favor, que pueda hacerlo ahorita? Bueno, ya tienen ahí colocado el enlace para la asistencia, ya todos se debe colocar así en columna. Okay. ¿Ya todos se anotaron la asistencia? Sí, licenciada, gracias. Solo estaba viendo acá un mensaje, no lo pude ver antes, que si se debe colocar así en columna obligatoriamente.
Lo ideal es hacerlo así. Esto lo anotó Jesús de León en el chat. Me imagino que está hablando del memorial, ¿verdad? Donde van como todos los datos de la persona contra quien ver algunos juegos también, ¿verdad? Para que, bueno, obviamente juegos enfocados para que refuercen el conocimiento, ¿verdad? Porque igual ya somos adultos y adultas, pero igual, ¿verdad? Esos comentarios son muy valiosos y son importantes. Recordar también, Renato me recordó en la clase anterior que hoy conmemoramos el Día del Estudiante Universitario y, y pues yo deseo que ustedes vivan, ¿verdad? Y sientan con mucha convicción lo que significa ser un estudiante universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Y que es un privilegio poder estar en la única universidad estatal, ¿verdad? Y que puedan aprovechar, ¿verdad? Todo eso que les pueda brindar la universidad. Así que les felicito también por ser estudiantes, ¿verdad? Y estar firmes en la meta que se han propuesto. Deseo que tengan un excelente domingo y nos vemos el próximo día de clases. Gracias, licenciada. Feliz día. Gracias, Licenciada, licenciada. feliz domingo. Sí, ¿verdad, Renato? Porque eso de la tecnología. Escuchaste la pregunta fue Juan José, ¿verdad? Sí, en este caso creo que el link iría cambiando conforme a los días de clase hasta que podamos habilitarle el sistema de Classroom. Entonces allá quedaría un link fijo. Compañero Renato, disculpa, ¿y llega directo al correo electrónico que asignamos o siempre lo vas a enviar al grupo? Cuando ya se ingrese a Classroom, cuando ya se les dé el código de Classroom, sí les va a llegar un correo notificándoles el link que se va a estar utilizando los días de clase. Pero cuando ya todos estén ingresados a Classroom y con el correo institucional que ustedes tienen registrados en la facultad, se les recomendaría que con ese mismo correo ingresen al aula de Classroom. Gracias, compañero. De nada, compañeros. Muy bien, entonces yo salgo ya de la